Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El lavado de cara al Estado sionista de Israel viene desde todas las direcciones de la política internacional. Como ya he mostrado en anteriores vídeos, el sionismo siempre ha tenido el apoyo del capital financiero y de las principales potencias imperialistas, pero también el espectro izquierdista de la política internacional ha apoyado a Israel, incluso la ha romantizado a lo largo de la historia. Obviamente los izquierdistas no se valen del relato nacionalista y chauvinista del sionismo, sino más bien parten desde la experiencia de los kibutz para romantizar Israel y presentar los kibutz como una forma de comunas agrícolas o incluso koljós con el que los socialistas, comunistas y anarquistas deberían de estar de acuerdo. Y de esta manera, a lo largo de toda la experiencia histórica del sionismo, se ha romantizado la experiencia de los kibutz. Y hay que desmitificar los kibutz para que la gente entienda realmente en qué se basa la experiencia de los kibutz y que el objetivo de los kibutz también es un objetivo sionista y va en pro del colonialismo de ocupación que ha venido realizando Israel a lo largo del último siglo. Así que en este vídeo voy a desmitificar los kibutz y quiero que entendáis realmente la razón material por las que se crearon los kibutz. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Para entender la necesidad de desmitificar los kibutz, hay que ir al origen de los kibutz y entender por qué se crearon. Así que bueno, voy a daros unas breves pinceladas históricas para que entendáis cómo y por qué se crearon los primeros kibutz. Bien, a principios del siglo XX, concretamente entre 1904 y 1914, alrededor de 40.000 judíos llegaron a tierras palestinas como parte de la segunda Aliyá o las inmigraciones masivas de judíos a tierras palestinas, y que estas Aliyá se realizaron bajo la idea que ha defendido siempre el sionismo, que es regresar a Sion. Bien, la gran mayoría de los judíos que llegaron en la segunda Aliyá vinieron del Imperio Ruso, cuando gobernaba el zarismo de manera autocrática en Rusia. Y muchos de los judíos decidieron marchar a Palestina a consecuencia de los pogromos antijudíos que se dieron a principios del siglo XX y que adquirieron un carácter sumamente violento, y por el clima de antisemitismo que imperó en Rusia a principios del siglo pasado. De esta manera, algunos judíos decidieron marchar a Palestina para vivir, para de esta manera sobrevivir, mejor dicho, ¿no? Y escapar de los pogromos que tal vez les afectarían como les afectó a bastantes judíos en el Imperio Ruso. A diferencia de otros colonos judíos, los colonos judíos que llegaron como parte de la segunda Aliyá provenían de partidos izquierdistas de Rusia, porque algunos de ellos militaban en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Sí, el mismo partido en el que militaban Lenin o Stalin, por ejemplo. O también algunos colonos judíos que llegaron a Palestina también militaban en el Poalei Sion, que en castellano sería Trabajadores de Sion, que frente al rechazo de los bundistas, pues estos trabajadores judíos que vivían en el Imperio Ruso decidieron abrazar el sionismo bajo un supuesto manto socialista y cumplir con el objetivo de crear el Estado judío en tierras palestinas. Bien, pero hay que tener en cuenta que ese supuesto socialismo que abrazaron los trabajadores que pertenecían a Poalei Sion, que eran judíos, como no era un socialismo como lo entendemos los comunistas, no era un socialismo marxista, sino más bien un socialismo premarxista, un socialismo utópico incluso, se acerca mucho más a esas ideas, a un comunitarismo
que a las ideas marxistas, ¿de acuerdo? Por eso mismo es importante separar el socialismo que defendemos los comunistas y concretamente los marxistas-leninistas del supuesto socialismo que defendían estos colonos judíos que decidieron crear su organización sionista, donde la mayoría de ellos venía de la clase trabajadora, pero que tenían el mismo objetivo que el resto de los sionistas, que era crear el Estado judío en Palestina, es decir, hacer real el lema de regresar a Sion. Bien, cuando estos colonos llegaron a Palestina, llegaron con la intención de trabajar para crear el Estado judío en Palestina. Su carácter era sionista, no lo olvidéis. Y en un principio se diferenciarían de los sionistas centristas y, como no, de los revisionistas, por adoptar ideas izquierdistas y por abogar por vías comunitarias de crear comunas agrícolas, de colectivizaciones agrícolas, que no era lo que defendían los sionistas centristas o los sionistas revisionistas. Bien, que abogan mucho más por la propiedad privada, los caseríos o las haciendas privadas y demás. Pues esta vertiente del sionismo, que en mi opinión está mal llamado sionismo socialista, porque yo creo que debería llamarse sionismo laborista o socialdemócrata, siendo demasiado amable, ¿de acuerdo? Pero que luego entenderéis cuál fue la práctica de estos sionistas y cuál fue el objetivo que se perseguía creando los kibutz. Bien, por eso mismo creo que hay que tachar el epíteto de socialista de este sionismo. Pero sigamos. Estos sionistas decidieron partir desde las comunas y colectivizaciones agrícolas. Tened en cuenta que muchos de estos colonos provenían de la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Y al haber militado en algunas organizaciones izquierdistas en Rusia, el haber participado en la lucha económica, en la lucha sindical en Rusia, pues lógicamente cierto carácter de abogar por lo común, por la cooperación, pues tenían, a diferencia de otros sionistas. Pero no los hace menos sionistas, porque el objetivo era el mismo. Bien, estos colonos que apostaron al llegar a Palestina por agruparse en comunas y en colectivizaciones agrícolas, pues acabaron creando el primer kibutz, que fue el kibutz de Degania, que se creó entre 1909 y 1910. Y a partir de ahí, bajo el manto del sionismo socialista, a lo largo del siglo XX se crearon muchos más kibutz, ¿de acuerdo? Aunque la historiografía oficial intente presentar los kibutz como comunas agrícolas, como colectivizaciones agrícolas que los comunistas, los socialistas o incluso los anarquistas estarían de acuerdo con este tipo de forma de propiedad, hay que separarlo y hay que explicar realmente cuáles eran las fuentes ideológicas de las que bebían, por qué se crearon y qué acabó siendo. Porque es que si nos quedamos solamente en la fachada de los kibutz, pues se puede cometer el error de romantizarlos, como les pasó el siglo pasado a muchas organizaciones de izquierdas en la política internacional. Así que, bueno, los kibutz bebían de la idea de León Tolstoy de que un pueblo no puede ser libre si no produce su sustento por sí mismo. Y, recién llegados a tierras palestinas, el sustento que podían tener los colonos venía de la tierra. De esta manera, era imperativo apostar por la agricultura. ¿Bien? Esa idea de hacer uno con la tierra, de que ese pueblo solamente puede ser libre trabajando la tierra, pues lógicamente estos colonos lo que tenían que hacer era apostar por la agricultura. Claro, desarrollando la idea del Tolstoy, pues apareció un nuevo ideólogo de los kibutz, sionista, que se llamaba Aaron David Gordon, que defendió la idea de que los judíos no podrían crear una verdadera conexión con Sion si no se vinculaban directamente con la tierra, y que para ello había que trabajarla, y no trabajarla de manera privada, sino conjuntamente como pueblo, para de esta manera ayudarse los judíos entre ellos.
porque si los judíos habían sufrido mucho en el resto de los países, en Sion tenían que vincularse con la tierra, tenían que trabajar todos en común y ayudarse para no crear esa explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y de esta manera ayudarse entre ellos, crear esa comunidad de judíos. Y claro, para Gordon, el regreso a Sion, ese lema del sionismo, no era simplemente una inmigración masiva de judíos a Palestina. Gordon iba mucho más allá. Para él, ese regreso a Sion pasaba por hacerse uno con la tierra palestina, es decir, con lo que para ellos sería Israel. Hacerse uno, porque si no se hacían uno con la tierra, difícilmente serían dignos de vivir en ella. Además, debían de trabajarla para moldearla a la imagen de los judíos y crear con sus propias manos el Estado judío, es decir, Israel. Esto era un poco de la fuente ideológica, el pensamiento político que tenían los principales ideólogos de los kibbutz, y sobre todo Aaron David Gordon, ¿de acuerdo? Y esto vemos que no tiene tanto que ver con esa idea comunal que pueden tener los comunistas, de que esas formas de comuna pueden llegar a ser los gérmenes del futuro Estado comuna. No tiene nada que ver con eso, tiene mucho más que ver con esos movimientos que defienden ir atrás a la agricultura, esos movimientos que objetivamente van en contra del propio desarrollo lógico del capitalismo, que concentra incluso las tierras en grandes haciendas y apuesta por una pequeña propiedad, pero es de esta manera, trabajando en común. Todo eso tiene bastante poco que ver con el marxismo, y ni qué decir con los kolloses en la Unión Soviética. Es que no tiene absolutamente nada que ver, porque no es una colectivización de la tierra entendida como lo entendemos los comunistas o como lo entendían los gobernantes soviéticos. Para nada. Simplemente era ponerse en común ciertos colonos en una tierra ajena, cuidado, ajena, que no era ni de ellos, y trabajar conjuntamente. Para de esta manera sobrevivir, para de esta manera producir y para de esta manera alimentarse. Y bueno, y como no, comerciar. Pero no va tanto en esas intenciones marxistas de generar los gérmenes del futuro Estado comuna, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que entendáis. Y siempre lo que hay que tener en cuenta es que detrás de todas las ideas, detrás de todas las experiencias, hay razones materiales, hay razones objetivas. Recordad lo que decía Engels, de que en última instancia la base material siempre se impone, el factor económico siempre se impone, en última instancia. Y con los kibbutz ocurre exactamente lo mismo. Entonces hay que ir a entender los factores por los cuales los colonos judíos que pertenecían a esta vertiente del sionismo, que era el sionismo laborista, ¿por qué apostaron por los kibbutz? Así que, bueno, vamos a las verdaderas razones. Tened en cuenta que la mayoría de los colonos que llegaron a principios del siglo XX, la mayoría de ellos eran obreros o de profesiones liberales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenían muy poca experiencia en trabajar la tierra o ninguna. Es verdad que llegaron jornaleros, por ejemplo, trabajadores agrícolas, es cierto, pero la mayoría de ellos, que provenían de centros urbanos de Rusia, eran proletarios y no entendían tanto cómo funcionaba la agricultura. Entonces, teniendo en cuenta que el territorio palestino, para ellos, era un territorio hostil, un terreno hostil, y hostil digo, que era difícil de trabajar, teniendo en cuenta la comparación geográfica entre Rusia y Palestina, pues trabajar individualmente la tierra resultaba difícil. Y de esta manera, si se trabajaba colectivamente, pues esa dificultad se podía disminuir, ¿no? Y podían sacar mejor provecho a la tierra todos juntos. Además, hay que tener en cuenta que los primeros colonos que llegaron no iban sobrados de dinero, o sea, iban bastante justos de dinero. Y no les salía rentable, o no les daba
para crear sus propias granjas privadas, sus propias haciendas o caseríos privados. No les daba. Entonces la solución más lógica para ellos era trabajar conjuntamente y constituir una comunidad agrícola donde vivir todos. Porque de esa manera sí que podrían salir adelante. ¿De acuerdo? Y otra de las cuestiones, la cuestión de la seguridad. Teniendo en cuenta de que había muchos saqueos, de que había mucho, bandolero, por decirlo de alguna manera, el defenderse también sería mucho mejor conjuntamente que de manera individual. Estos son los factores reales, materiales, por los que empujaron a los primeros colonos a vivir en kibutz. Y tiene mucho más que ver con esa razón material que con unas supuestas ideas socialistas que abrazaron estos colonos judíos. Porque no es cierto. Porque ahora que voy a entrar con las críticas, entenderéis la verdadera naturaleza de los kibutz. Así que vamos con las críticas a los kibutz. Las tierras se las proporcionó el Fondo Nacional Judío. Antes os he dicho que la mayoría de los colonos judíos no podían permitirse crear una granja privada, una hacienda privada y trabajar la tierra de manera privada o desde el núcleo familiar, sino que decidieron hacerlo conjuntamente y vivir en esos asentamientos comunitariamente, de manera colectiva. Que eso sí era rentable. Pero tened en cuenta que los colonos que quisieron montar estos kibutz, las tierras se las otorgó el Fondo Nacional Judío, que era el fondo encargado de comprar las tierras. Y se las daba a los colonos. De esta manera, no tenían que hacer mucho esfuerzo estas personas que decidieron vivir en colectividad, ya que el Fondo Nacional Judío les entregaba la tierra, porque el objetivo de los sionistas laboristas, mal llamados sionistas socialistas, también era crear el Estado judío en Palestina. Y entonces, si se iban criando kibutz y iban asentándose en tierras palestinas, también se estaba creando el Estado de Israel. También aportaban a la causa sionista. Y el Fondo Nacional Judío lo sabía. De esa manera entregó tierras a estos kibutzianos. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos que esto no tiene absolutamente nada que ver con la constitución de los koljós, en el que la tierra era entregada en usufructo a los campesinos. No. Esto literalmente, el Fondo Nacional Judío compraba tierras ajenas para entregárselo a los colonos, ya sea de manera privada o ya sea a colonos que decidían vivir en kibutz. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con comunas y con colectivizaciones agrícolas que defendemos los comunistas. Siguiente crítica. Los kibutz fueron circuitos cerrados de producción. Esto es muy importante. Teniendo en cuenta que las tierras que recibieron los colonos que quisieron crear kibutz fueron dadas por distintos mecanismos financieros de la Organización Sionista Mundial, como por ejemplo el Fondo Nacional Judío, teniendo en cuenta que la misión final era crear el Estado judío y teniendo en cuenta que los colonos de los kibutz trabajaron y produjeron y comerciaron para ellos mismos, la lógica de los kibutz era la misma lógica del resto de los sionistas, que era seguir con el colonialismo de ocupación disfrazado bajo tesis supuestamente socialistas, izquierdistas y comunales. Y ahora entenderéis por qué. En realidad los kibutz fueron circuitos cerrados de producción y comercio, en el que se excluyó de las relaciones de producción a los palestinos. He recalcado en más de una ocasión que el colonialismo practicado por Israel fue un colonialismo de ocupación. Y este tipo de colonialismo hay que entenderlo al ver cómo se relaciona el colono con el nativo, ya que en el colonialismo de ocupación la relación que se entabla entre el colono y el nativo no es que el colono explota al nativo o esclaviza al nativo. No, puede darse en un periodo de tiempo muy corto. Pero el objetivo del colonialismo de ocupación es que el colono margina, desplaza y sustituye al nativo con nuevos colonos. Porque es un colonialismo de ocupación.
vienen para ocupar esas tierras y expulsar a los nativos. Es muy diferente al colonialismo histórico de yo voy ahí, esclavizo y obtengo materias primas gracias a la mano de obra barata o directamente esclava. No fue ese colonialismo el que practicó Israel, fue un colonialismo de ocupación. De esta manera, los kibbutz excluyeron de las relaciones de producción a los palestinos, ya que si los kibbutz producían, distribuían y vendían entre ellos o entre otros asentamientos judíos, que no tenían por qué ser kibbutz, se creaba un circuito cerrado de producción, distribución y venta entre judíos. Y ahí no entra el palestino. El palestino no es contratado, aunque sea para explotarlo, no lo es. El palestino no tiene salario, no entra en el trabajo asalariado. Es excluido de las relaciones de producción. De esta manera, el capital que puede llegar a moverse en ese comercio creado entre los colonos judíos, entre los kibbutz y demás, el palestino no recibe absolutamente nada. El palestino es excluido de las relaciones de producción capitalistas y no puede obtener salario, no tiene poder adquisitivo y tiene que marcharse. Es una manera más amable de invitar a que se vaya al nativo, porque no tiene oportunidad laboral y además ve cómo sus tierras han sido compradas por un fondo mayor, por un fondo financiero que era el Fondo Nacional Judío, y además no es contratado, es excluido de las relaciones de producción, por lo que tiene que marchar a otros sitios en busca de oportunidades laborales. Esto es muy importante, es muy muy importante. Y además hay que tener en cuenta que para formar parte del kibbutz uno tenía que ser judío. De esta manera, las puertas se cerraban de par en par para el nativo, para el palestino, porque no entraba dentro de las relaciones de producción capitalistas. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Aaron David Gordon, que era cada árbol y cada matorral tiene que ser plantado por judíos. Esto es lo que seguían los kibbutz. Y además, muchos activistas de los kibbutz, incluido el propio Gordon, fueron sumamente antipalestinos, porque aparte de crear con los kibbutz un circuito cerrado en el que los palestinos no eran excluidos de las relaciones de producción, también hacían boicot y huelgas a las primeras empresas sionistas instaladas en Palestina que contrataban mano de obra palestina. ¿Por qué? Porque para ellos, si su intención era crear el futuro Estado judío en Palestina, los palestinos tenían que ser excluidos. Los palestinos no podían formar parte de la economía de ese nuevo Estado. ¿Bien? Y la última crítica, la privatización de los kibbutz. Lógicamente, con el paso del tiempo, muchos kibbutz fueron perdiendo esa esencia incluso de comunitarismo que tenían en su inicio. Y aunque en sus inicios los miembros de los kibbutz llegaron a trabajar, producir, distribuir y vender conjuntamente, preservaron incluso ciertos ideales del igualitarismo salarial y este tipo de valores, ¿no? de vivir en colectivo, con el tiempo se fue perdiendo. Con el tiempo se fue perdiendo. Y de esta manera también se ha visto cómo mucha gente dentro de la izquierda occidental ha ido retirando el apoyo a los kibbutz, viendo que realmente los kibbutz hoy se comportan como cualquier otra forma de propiedad privada. Bien, y actualmente los kibbutz pueden llegar a ser simples cooperativas, pero cooperativas también existen en empresas capitalistas. Por ejemplo, en Euskadi tenemos la cooperativa Mondragón, que es una cooperativa sumamente capitalista y de las más potentes de Euskadi, y me atrevería a decir de España. Porque en un país capitalista también puede existir cooperativas, y muy potentes, por cierto. Y ahí se ve realmente, debido a la burocracia y otras triquiñuelas dentro del cooperativismo, que el trabajador es un explotado más. Y eso de que no, es que forma parte de la empresa, es falso, y si no preguntar a cualquier cooperativista que puede trabajar en la cooperativa Mondragón. Bien. Pues a lo que voy con los kibbutz. Con la entrada del siglo XXI,
179 de 200 kibutz fueron privatizados. Los miembros de los kibutz pudieron comprar medios de producción, es decir, privatizaron los medios de producción. También compraron las viviendas. Y ya entraron los salarios desiguales y la producción que tenían ya se regía más por el mercado que por las propias necesidades de los miembros de los kibutz. De esta manera ya esa esencia supuestamente de comunidad agrícola se acabó perdiendo. Y es verdad que los miembros del kibutz sí pagan una especie de impuesto o tributo al kibutz para que el kibutz pueda implantar, digámoslo de esta manera, una especie de estado del bienestar para que garantice sanidad, educación, pensiones a los jubilados, bueno, no pensiones, sino más bien una especie de cuidados a los ancianos. Eso es verdad, pero poco tiene que ver con esa forma supuestamente socialista de propiedad comunal. Lo que hay que entender, y ya termino, es que el carácter de los kibutz es un carácter colonialista y sí persigue el mismo objetivo que el resto de los sionistas, que es practicar el colonialismo de ocupación. Y esto se ve cuando se han instaurado cada vez más kibutz, tanto cerca de Gaza, en Cisjordania o en los altos del Golán. Y estos miembros de los kibutz han recrudecido su hostigamiento hacia los palestinos para expulsarlos. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que persiguen el mismo objetivo. Y aunque se pongan disfraces izquierdistas, no dejan de ser sionistas. Y siguen siendo reaccionarios. Y siguen siendo sumamente chauvinistas, porque persiguen la constitución de ese Estado puramente judío, en el que de la propia economía, de las relaciones de producción, los palestinos tienen que ser excluidos. Así que, camaradas, no mitifiquéis los kibutz. Y a la gente que romantiza enormemente los kibutz e incluso los compara con los koljoses soviéticos, enseñarle este vídeo, porque hay que quitar eso de la cabeza a la gente y demostrar que todo lo que ha hecho Israel ha ido en pro de expulsar a los palestinos de sus propias tierras. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!